Ok, pues vamos a avanzar un poquito más y ya un poquito pensando en cerrar, como digo, esta serie, en lo que estamos meditando las últimas semanas. Estamos hablando de ese vino nuevo y hemos comprendido ya después de tantas enseñanzas que vino nuevo significa una transformación en nuestra manera de pensar. El Señor trae una renovación en muchas áreas de nuestra vida. Y te lo repito para que podamos entrar ubicados en lo que vamos a hablar. Sé que lo hemos hablado semanas atrás, muy rápido aterrizo. Venimos a Cristo, nos convertimos al Señor, Él nos transforma en una nueva criatura, Él quita nuestra vieja naturaleza y pone la suya, Él trae un despertar en nuestro espíritu que estaba dormido y ahí comienza una aventura de cambios con el Señor. Entramos en un proceso que se ha denominado santificación, donde somos transformados de etapa en etapa. El Señor siempre está en su corazón llevarnos de gloria en gloria, de victoria en victoria, venciendo cosas que van saliendo de nuestro corazón, van saliendo de nuestra vida. Es como que traemos una mochila, una bolsa y Dios va sacando y va aligerando esa carga según avanzamos en ese proceso. En ese proceso entramos en una renovación en muchas áreas que hemos visto, ¿no? En el ánimo, en las fuerzas, Dios trae gozo en esa renovación también. Va siendo renovado, ¿en qué es el meollo en sí lo que va siendo renovado? Nuestra vieja manera de pensar. En base a cómo pensábamos antiguamente, antes de conocer a Cristo, así actuábamos. Cuando venimos al Señor, Él va renovando todas nuestras fuerzas, toda nuestra mentalidad, todas nuestras estructuras de cómo vemos la vida, van siendo renovadas a su manera. Ahora, cuando no aceptamos o cuando no o resistimos, como hemos visto también algún día de esta serie, esa renovación que el Espíritu Santo trae con ese vino nuevo, porque si nos ceñimos al texto base de esta serie, vino nuevo se refiere a renovación de pensamientos, a que Dios les estaba hablando de empezar a pensar con esa nueva estructura que Jesús estaba trayendo. Entonces, cuando resistimos o no aceptamos la renovación que el Señor quiere traer, estamos como frenando ese proceso de santificación en nosotros. Para entrar en esa renovación, todo esto a manera de introducción para donde quiero llegar en este día. Cuando entramos en esa renovación, o queremos o anhelamos o buscamos esa renovación, sí o sí va a tener que ser precedida por un arrepentimiento. Entendemos arrepentimiento no como ese sentimiento de culpa por el pecado, que muchas veces esa propia vergüenza y culpa nos lleva a arrepentirnos, pero no es en sí el arrepentimiento simplemente esas lágrimas o esa culpa por haber hecho algo mal, sino que textualmente la Biblia, cuando habla de arrepentimiento habla de un cambio. Es un cambio de sentido, es esa palabra que a David tanto le gusta, metanoia. Es un cambio total en mi manera de proceder. Eso es lo que realmente, según el contexto bíblico, según lo que la Biblia enseña, es un arrepentimiento. Porque tenemos que aprender a no hablar de lo que yo creo o yo pienso que son las cosas. Vamos a ceñirnos a lo que la Escritura explica y dice. Y según la palabra de Dios, eso es un verdadero arrepentimiento. Entonces, para que nuestra mente sea renovada, y escúchame bien, si nuestra mente no es renovada, no va a haber cambios en nuestra vida. Lo decíamos al final, creo que del domingo pasado, porque Josué introdujo un poquito este asunto y aprendimos sobre eso, cómo como odres necesitamos ser transformados también. Pero nos pasamos la vida muchas veces cíclicamente cayendo en lo mismo. No sé si lo has observado en tu propia vida. Uno a veces se cansa, ¿no? Otra vez en este pecado, otra vez en este error. Y a veces tontamente somos demasiado cíclicos en esas cosas. Y uno religiosamente quiere salir de esos círculos o de eso cíclico echándole más ganas, más esfuerzo, más renuncia a algunas cosas y más esfuerzo por mi parte, más oración, más ayuno, más lectura. ¿Te ha pasado alguna vez o soy la única? O sea, queremos salir de esos círculos en mis propias fuerzas, con mi propia religión. Pero he encontrado, o meditando en ciertos pasajes, que el secreto no es que yo ore más, no es que yo me esfuerce más, no es que yo me fustigue más y me quite más cosas para así sufrir más. No. El secreto está en que nuestros pensamientos tienen que ser renovados. La renovación de la mente y de la manera de pensar
es tan neurálgico en el Evangelio. Ese Romanos 12, que es el primer versículo que os hacemos aprender, es tan importante y tan determinante para el resto de nuestra vida en Cristo. Porque si nuestra mente no es renovada, nuestra vida no va a ser cambiada. Yo puedo venir a la iglesia, yo puedo orar 200 horas al día, yo puedo leer la Biblia, hasta estudiarla y memorizarla, pero si primero no he entrado en un arrepentimiento de mi vieja manera de pensar y por consecuencia entro en un acuerdo con lo que la Biblia dice, si no ha pasado eso, nada va a cambiar. Tú puedes memorizar de arriba abajo la Escritura, que si tu corazón no ha renunciado a la vieja manera de pensar para entrar en acuerdo con la manera de pensar de Dios, nada va a cambiar. Entonces, es tan importante el renovar nuestra mente, es tan importante exponernos para que nuestros pensamientos sean renovados, que literalmente nuestro futuro en Cristo depende de que aceptemos esa renovación, de que la abracemos, la tomemos. Y yo quiero hablarte en esta mañana porque la renovación de la mente está muy ligada a una obra que hace el Espíritu Santo en nosotros. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el que convence al mundo ¿de qué? De pecado, te lo sabes, un versículo muy de clase, ¿verdad? Convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es la obra del Espíritu Santo la que un día, cuando te predicaron de Cristo, cuando escuchaste un mensaje, no pienses que eres tú, que qué buena onda, que sí acepté a Jesús. No. Era el Espíritu Santo obrando en nuestro corazón que nos convenció de que somos pecadores. Porque sin esa obra del Espíritu Santo, pues lo tenemos cuando salimos a predicar, ¿verdad? A la mayoría, y sobre todo españoles que predicas, no, pues yo soy bueno, ¿sí o no? Yo no hago nada malo, yo no he matado a nadie, yo no he hecho cosas que siempre te sacan, ¿no?, en las conversaciones. Porque lo llevamos innato el no reconocer o el estar ciegos ante nuestra maldad, porque este mundo nos anestesia en contra de eso. Entonces, la obra del Espíritu Santo, tú y yo nos entregamos un día a Jesús porque vimos, por tanto Él nos lo mostró, que somos pecadores y que como pecador necesito un Salvador. Te acercaste y me acerqué a Jesús porque reconocí que yo no puedo ser salvado y que necesito que Él me salve, porque me mostró mi maldad y mi pecado. Y vi y entendí que el pecado es muerte, que el final del pecado es muerte. Por nuestra falta de entendimiento a veces en esto, nos pensamos que esa obra de convicción de pecado del Espíritu Santo se reduce a ese día que me entregué a Cristo. No, yo ya ese día me arrepentí de todo mi pasado, de que había robado, de que había, fornicado, todo lo que había hecho en mi vida pasada. Yo ya ese día me puse a cuentas con Dios, Él trajo esa convicción y ya. Pero yo quiero explicarte hoy con este mensaje que se abra nuestro corazón a entender que la obra de confrontar nuestro pecado, la obra de convencernos del pecado y la maldad que hay en nosotros, no se queda en ese día, sino que es para todo nuestro recorrido en Cristo. Porque cuando no entramos en esa convicción que el Espíritu Santo trae, por lo tanto no entramos a un arrepentimiento y por lo tanto nuestra mente no va a ser cambiada. Porque yo puedo decir, ok, sí, me dicen que hay que pensar así y que ahora no se miente, y que antes mentía y que ahora no se miente. Ok, yo lo puedo entender aquí, pero si no ha habido un toque en mi corazón donde yo de veras veo la mentira, el pecado de mentira, lo que ofende al Espíritu Santo, y me arrepiento y hay un cambio en mi ser, ¿cómo van a ser cambiados mis pensamientos? Será cambiada mi conducta, pero eso también lo hacen en Proyecto Hombre, ¿no? Los que llegan con drogadictos y alcohólicos, pues hay psicólogos, buenos psicólogos, que ayudan de la manera conductual en la que tú te diriges, te ayudan a redirigirla para no dañarte con el alcohol y las drogas. ¿Sí me explico? Pero eso no es el Evangelio no está para cambiar simplemente nuestra conducta, el Evangelio es desde dentro. Hay un cambio en mi mente y eso sí o sí tiene que haber un arrepentimiento, una rendición, un entender que soy pecador. Y yo he meditado mucho a lo largo de mi vida porque ya llevo bastantes años en el Evangelio y de repente, después de 20 o 25 años en el Evangelio, me muestra el Espíritu Santo un pecado que yo ni me había dado cuenta que estaba ahí. Y a veces he meditado y he dicho, Señor, ¿por qué eres tan seccional en esto? No sé si me explico, esto no es doctrina ni es Biblia, te estoy contando mi experiencia.
¿Por qué eres tan excepcional en esto? ¿Por qué no me mostraste todo el pecado el día que me convertí? Y ya, pum, a cuentas ya. Porque hay pecados nuevos que van surgiendo también. Salgo de unos y a veces cuando no salgo de uno, eso me lleva a otro. Porque hay pecados que Dios no te mostró desde el principio, porque no estábamos listos quizás para ver o para afrontar eso, y Dios nos va mostrando. O porque el proceso de santificación va avanzando. Porque mira, traemos tantas costumbres de nuestro pasado pecaminosas que ni nos damos cuenta. Son costumbres familiares, cosas que hemos adquirido, pecaminosas, pero como son parte de nuestra manera de actuar, de pensar y de vivir, ni las tomamos como pecado. Y pasan los años y la obra de convencer del pecado en nuestro corazón sigue obrando el Espíritu Santo. O sea, no se queda ese día, como Él sigue obrando en eso, se va descubriendo ciertas áreas desordenadas de nuestro corazón, con maldad, con pecado, y por eso el arrepentimiento es algo constante, debe ser algo constante. De hecho, yo creo que el arrepentimiento será el punto de partida, o es el punto de partida para todo lo que va a acontecer nuevo en nuestra vida. Siempre todo partirá desde un arrepentimiento. Qué duro es o qué difícil es avanzar cuando no hay un arrepentimiento genuino. Nos cansamos, es en nuestras fuerzas. Pero cuando realmente entregas ese pecado al Señor, recibes la gracia, el perdón de Jesús, se vuelve tan fácil. Él me ha limpiado, Él me ha lavado, Él me da un pensamiento nuevo. Por eso he titulado el mensaje de hoy: el pecado que ignoro, el que oculto o el que callo. Está fuerte el titulito, ya lo sé. Soy consciente de ello. ¿Por qué lo he titulado así? Porque hay pecados que ignoramos, que están en nuestra vida, que son parte de nosotros, y a día de hoy, a veces hasta después de 20 años en el Evangelio, no nos hemos dado cuenta. Yo me acuerdo cuando descubrí, y es algo con lo que sigo batallando, aquí están mis hijos y lo saben, pero me acuerdo cuando descubrí, ya después de muchos años convertida en la Biblia, que el griterío, el gritar era un pecado. Tú tenías que haberte criado en mi familia, todo era gritos. O sea, en mi familia, y ya no es ni enfadados, es que era gritos y gritos y gritos y gritos. ¿Cómo te crees que yo traía esa herencia o esa costumbre en mí? Pues claro que la traía, te crías ahí 20 años, pues normal. Yo recuerdo el día que leí, dije, wow, o sea que esto es un pecado. Me confrontó tanto, pero hay pecados por eso que ignoramos. Y que por temporadas Él viene en ese proceso de santificación y te va mostrando. Hay pecados que ocultamos por vergüenza, no queremos que nadie lo sepa, a veces ni a nuestra familia más cercana, esposo, esposa, hay pecados que ocultamos. Y sabemos lo que pasó con el rey David, ¿verdad? Él dice, mientras callé, mientras no hablé mi pecado, hasta mis huesos se envejecieron. O sea, hay un gemir, dice el rey David en el Salmo 32. Había un gemir todo el día, había una angustia en mi corazón por callar ese pecado. Casi 2 años ocultó su pecado. Lo confesó y es una de las oraciones más maravillosas de arrepentimiento que leemos en la Biblia. Pero ocultar el pecado frena un arrepentimiento. Y lo último he puesto en el título, o lo callamos el pecado. Eso es cuando sí lo reconocemos. Sí reconocemos que hay cierto pecado en nuestra vida, pero no lo confesamos. No venimos, a veces Dios sí te lleva una confesión a tu líder, a alguien responsable contigo. Sí es bíblico también eso en momentos determinados que te lleve el Espíritu Santo a hacerlo, pero hablo de la pura esencia de la confesión a Dios. Uno sabe que Dios ve todo. Uno sabe, como dice la Biblia, que sus ojos están sobre nosotros, pero nuestra mente ese pensamiento, aunque lo sepa, lo aparca. Y en el fondo queremos hasta ocultárselo a Dios, aunque sabemos que nos ve, pero mientras no se lo confieso es como que todavía es algo aislado en mi vida. La confesión es importante, pararte delante del Señor, confesar tu pecado. Ya, pero si Él lo sabe, no, la confesión es importante, pedirle perdón al Señor, declarar tu pecado delante del Señor. ¿Sí? Quiero enseñarte 3 partes en la Escritura, porque como te decía, acostúmbrate a buscar qué dice la Biblia, no a buscar como tú. No, yo creo que así el Espíritu Santo nos confronta con el pecado. Yo creo que es de esta manera, yo creo que es de otra, así trae convicción. Bueno, tú puedes creer cosas muy bonitas y yo también, pero aquí lo que importa es lo que dice la Biblia.
Entonces, acostúmbrate a buscar historias que avalen tu versión de cómo son las cosas. Aquí no se basta con cómo pensamos que van a ser. Y yo he encontrado 3 historias, hay muchas más, pero te quiero contar estas 3, que son 3 maneras en cómo Dios nos muestra nuestro pecado. Porque sí es necesario para el vino nuevo una revelación, un entendimiento de la santidad. Sí es importante. No sé decir, y he tenido mi conflicto al leer todo en la semana, al prepararme, no sé muy bien si decirte qué precede a qué. Si primero es la santidad, un bautismo de santidad, un arrepentimiento genuino y luego es el vino nuevo, o primero es el vino nuevo y luego es ese bautismo de santidad. No sé muy bien, encuentro ambas cosas en la Biblia, pero el caso es que van unidas y van de la mano. Entonces vamos a aprender sobre ello para que Dios pueda derramar ese vino nuevo sobre nosotros. Número 1, la primera manera en la que Dios nos muestra nuestro pecado lo he titulado: un encuentro con Dios y con su poder nos confronta con nuestro pecado. Y quiero leerte Lucas 5, del 5 al 9. ¿Cuántos han visto la primera temporada de Chosen? No manches, ¿no la habéis visto más? Está increíble, tenéis que ver eso. Lo vamos a poner con el TCD obligatorio en la iglesia. Aquí ya hay que leer la Biblia, TCD y ver The Chosen. Va a ser ya... No, es broma. Míralo si quieres, pero es una serie muy recomendada. Y hay un episodio que es sobre la pesca milagrosa de Pedro. Recuerda ese momento, ¿no? Donde no podían pescar nada en toda la noche y Jesús llega a esa pesca milagrosa. Ese episodio es brutal, es la leche, como decimos aquí. Es tan bonito ver el gesto de Jesús, la expresión de Jesús. O sea, Jesús se parte de risa, se alegra por llenar de peces la barca de Pedro. Es el amor de Dios, es el deleite de Dios al hacer milagros, al extender su bondad, ¿no? A través de esos milagros. Te lo voy a leer, sé que sabes la historia, pero vamos a encontrar algo ahí. Versículo 5 al 9 dice: respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Ya para este momento sí había una amistad, una cercanía entre Jesús y Pedro. Le llama maestro, eso quiere decir que ya había un reconocimiento de quién era, y no solo eso, sino que le obedece: en tu palabra echaré la red. O sea que, aunque en este momento Jesús se le revela de una manera más fuerte, para este instante ya había cierta conexión, cercanía y entendimiento de quién era Jesús. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. La de peces que tenía que haber para que ambas barcas se hundieran. O eso, o pescaron un tiburón, ¿no? ¿Quién sabe? Pero la de cantidad de peces que tenía que haber para que el peso tirara. O sea, el milagro de Dios fue increíble de Jesús. Y de verdad, mira el capítulo. Es que te estoy hablando y tengo aquí la escena de cuando Jesús... Es que es tan bonito cómo ama a Pedro y cómo hace esto por él. Dice: se hundían. Viendo esto Simón, y aquí va el detalle que quiero hablar, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él allí en ese lugar. Qué increíble historia. Jesús propició ese encuentro con Pedro. El temor llenó no solo el corazón de Pedro, sino de los que estaban allí. Un temor que les llevó a una rendición y a un reconocimiento de su pecado y un arrepentimiento. Cuando leemos esta historia, vemos o entendemos cómo Jesús siempre va a propiciar encuentros en nuestra vida donde Él nos muestra su poder, donde Él nos muestra su gloria, donde Él se revela de una manera mayor para darte y darme una oportunidad de arrepentirme. O sea, y no hablo de momentos místicos que puede ser también, ¿no? Donde estás orando y donde baja y oyes ángeles cantar, y eso está genial y lo vivimos también, pero no te hablo solo de esos momentos, sino momentos donde Dios hace un milagro financiero en tu familia, donde Dios hace un milagro de salud, de sanidad, donde Dios de alguna manera te abre un poquito más el entendimiento de quién es Él, su poder y su gloria. Jesús aquí se reveló más fuerte a Pedro, mostrándole ese gran milagro. Y ese milagro y esa acción de poder de Jesús
provocó que Pedro reconociera: soy pecador, tú eres Dios y tú eres santo. Entonces, el efecto de esos momentos, en esa oportunidad que Dios nos da, es que veamos nuestra maldad, nuestra bajeza, cuando vemos su grandeza y el gran poder que Dios tiene. O sea, piensa que habían estado toda la noche en sus fuerzas y no habían pescado nada. ¡Qué frustrante! Y viene Jesús y hace una muestra de su poder. Y esa muestra provocó que ese Pedro tan impetuoso, ¿verdad? ¿Cómo respondía así al momento? Me encanta el personaje de Pedro. ¡Pum! Para lo bueno y para lo malo, ¿verdad? Ahí estaba, sí, el primero en hablar, pero aquí en este momento es impresionante su respuesta. Él captó el mensaje de Jesús. Él supo entender el poder de Dios ahí revelado. Se tiró de rodillas y dijo: soy hombre pecador. Entonces, las manifestaciones y los encuentros que Dios propicia tienen un objetivo, y es que tú y yo podamos rendirnos, reconocer nuestro pecado, que salga a la luz nuestro pecado y podamos traerlo a la cruz, ser lavados, ser limpiados y ser transformados. ¿Sí? Número 2, segunda manera como Dios nos muestra nuestro pecado. Una visitación del Espíritu Santo siempre trae un mover de confesión. Y rápido, acompáñame a Hechos 19. Me encanta Hechos 19, te lo leería entero, pero no tengo tiempo, así que si tú quieres luego léelo en casa. Hechos 19 narra el principio de la iglesia de Éfeso, esa iglesia que después leemos esa carta a los Efesios que Pablo escribió. Este es el inicio. Pablo estuvo 3 años allí predicando y se formó la iglesia, pero esta iglesia tiene algo peculiar en esta historia, y es que se formó en medio de una visitación de Dios que trajo el Espíritu Santo, un mover de sanidad, un mover de milagros muy fuerte, y lo vamos a leer muy salteado por el tiempo, pero empieza con una pregunta que Pablo les hace. Pablo llega y se encuentra con un grupo de discípulos. No dice de quién eran discípulos, por el contexto se entiende que de Juan, pero ni siquiera a lo mejor habían caminado con Juan, simplemente enseñanzas que se iban transmitiendo. Y el caso es que tiene aquí un grupito de seguidores. Vamos a leerlo desde el versículo 1. Aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y, hallando a ciertos discípulos, les dijo: me encanta cómo inicia aquí Pablo, porque en vez de sentarse hoy a ver cómo le hacemos y vamos a ver y cómo evangelizamos y cómo enseñamos, no, la primera pregunta que les hace, la más importante: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? O sea, vamos a pararnos, porque esto es lo más importante. Si no le habéis recibido, pues eso es lo primero, sino qué vamos a hacer después, ¿no? Pablo sabía y era conocedor de que el Espíritu Santo era el que llegaba a una ciudad, transformaba y convencía a los corazones. La respuesta de ellos es más anecdótica aún, dice: y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. O sea, imagínate la ignorancia, eran conocedores de la vida de Jesús, las enseñanzas se iban transmitiendo, pero ni siquiera habían oído del Espíritu Santo. Entonces Pablo, me encanta Pablo, lo que hace después de esto, dijo: entonces, ¿en qué fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Aprendimos en los Conectas los 3 tipos de bautismos, ¿te acuerdas? El de Juan, que era el de arrepentimiento, el de Jesús, el del agua, y el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, Pablo, bien entendido, mira lo que hace. Dijo Pablo: Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que vendría después de él, esto es Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Es la única ocasión donde hay un bautismo 2 veces, porque ahora les bautizo en el bautismo que Jesús indicó. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Ya hubo evidencias de esa llenura, ¿sí? Y empezaron a profetizar y a hablar en lenguas. Entonces Pablo, entrando en la sinagoga, habló con denuedo y bla, bla, bla. El caso es que se estuvo enseñando ahí unos años. Y vámonos al 11. Y hacía Dios milagros, me encanta que aquí diga esto, extraordinarios. O sea, que si aquí dice que eran extraordinarios, es que había milagros más comunes, ¿verdad? Porque si no, aquí el Espíritu Santo no recalcaría extraordinarios. Había ciertos milagros que los apóstoles estaban acostumbrados a ver, pero recalca aquí el Espíritu Santo que aquí fueron extraordinarios. O sea, ¿qué tipo de milagros tuvo que ver esta iglesia?
Impresionante. Y te lo leo a continuación. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. O sea, imagínate, ya ni has tenido que venir a que oremos por ti. Nos traen tu camiseta, nos traen tu pantalón, tu pañuelo, y mientras oramos por la camiseta, el pañuelo o lo que hayan traído, eres sano y eres liberado de demonios. ¡Qué maravilla!, ¿no? Sí que eran extraordinarios todo lo que estaba pasando. Dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaban invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 tal. El 15, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. O sea, imagínate el mover tan fuerte que había para que los demonios contestaran eso. Vámonos al versículo 17. Dice, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso. ¿Sí me sigues la lectura? ¿Se está entendiendo el pasaje? Ok. Todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos. Piensa que la iglesia que se formó en Éfeso era una mezcolanza de muchas culturas, pero dominaba la cultura griega, una cultura de dioses, pagana, horrible, endemoniada cultura. Predominaba en ese lugar. De pronto había algunos judíos que vivían allí también, y había un cisco en la iglesia, o sea, en lo que se estaba formando aquí como iglesia. O sea, imagínate el ambiente espiritual de ese lugar. ¿Crees que abrir obra en Leganés ha sido difícil? Haberte ido a Éfeso, me explico. O sea, allí había templos en cada esquina, templos que adoraban a falsos dioses, templos llenos de demonios, o sea, una cultura demoníaca. El ambiente de opresión en ese lugar, prostitutas que se prostituían en la puerta de los templos para agradar a esa diosa. O sea, eran como discípulas de esa diosa. O sea, ¿te puedes imaginar el ambiente espiritual? ¿Quién iba a ir a poner una iglesia? Pues Pablo. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Pues imagínate el ambiente que había. Y dice a continuación el 18, y muchos, y ahí te va la clave, de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Otras versiones venían y reconocían su maldad y exponían su maldad, o sea, confesaban su maldad. ¿Quién hace esto? ¿Quién trabaja en los corazones al punto de que si casi a veces hay que obligar a la gente, pero chico, pide perdón, que estás en pecado? ¿Quién hace esto para que toda esa gente hubiera un mover tan fuerte que venían y confesaban sus pecados? O sea, no les bastó con reconocer, sino que había una confesión de pecados. Era un mover de Dios. Y el versículo 19 dice, asimismo muchos de los que habían practicado la magia, porque como te digo era un lugar lleno de brujería y de ocultismo, trajeron los libros de magia y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50.000 piezas de plata. Yo he dicho esta mañana que eran 135 años, ¿verdad? Días. Pues Michael me ha corregido y son 136 años, no días. Claro, en mi mente lo de años era como qué locura. O sea, ¿te puedes imaginar el sueldo de todos esos libros que se quemaron? Equivale a un sueldo sumado de 136 años. O sea, yo no sé el cisco que se montó ahí al quemar tantos libros. Pues tuvo que ser guapo, ¿eh? Muchísimos. Era una cantidad de dinero desorbitada porque había una convicción. El Espíritu Santo hizo su trabajo y no solo se movió en milagros extraordinarios, en sanidades, sino que se movió convenciendo de la brujería en los corazones y que necesitaba ser entregada al Señor, y Dios necesitaba limpiar eso también, ese pecado. ¡Wow! Por eso el segundo punto es que una visitación trae un mover de confesión. Cuando viene un mover de Dios, un mover de Dios es una oportunidad también para arrepentirnos. Ahora, no todos a veces le entramos a ese arrepentimiento por la dureza de nuestro corazón y por como el título de la predicación es, porque lo ignoramos, porque no lo confesamos, porque lo ocultamos y no queremos reaccionar a la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Pero todo mover del Espíritu Santo, sí o sí, y eso incluye ese vino nuevo que Él derrama, va a traer en nosotros una convicción a este nivel, como leemos aquí en los Hechos. Y por último, y si me ayudas Raquel, la revelación, el último punto lo he llamado la revelación de la santidad y la majestad de Dios trae un lamento por nuestro pecado. Pues
tocar aquí, como con este micro se escucha todo, vamos a hacer que estamos hablando tú y yo solas, pero está escuchando toda la iglesia. La parte de blanco seré, solo esa parte. Ok, sí, no se escucha. Vamos a Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Y te pongo un poquito en el momento. Isaías, uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento. Para este capítulo 6, Isaías ya estaba funcionando en su llamado. Él tenía un mensaje hacia un pueblo que estaba lleno de pecado, lleno de dureza en su corazón, lleno de idolatría. El mensaje que Dios dio a Isaías para el pueblo era un mensaje de arrepentimiento. Puedes leerlo. Era una llamada de atención a un pueblo para que se arrepintiesen, para que se entregasen al Señor. Implícito también el amor y la misericordia de Dios, no en ese arrepentimiento, pero el mensaje central era arrepiéntete, porque tu pecado está delante del Señor, ¿no? Y tú lees hasta el capítulo 6 un Isaías con un discurso diferente al que lees a partir del capítulo 6. Los primeros mensajes de Isaías exaltaba en gran manera el pecado del pueblo. Al fin y al cabo era el llamado que tenía y estaba cumpliendo su llamado. Pero en Isaías capítulo 6 sucede un antes y un después para él. Él tiene un encuentro ahí con Dios. Y no solo es un encuentro con Dios, sino que él tiene un encuentro y ve el cielo y ve el trono de Dios. Y digámoslo de alguna manera, él tiene un encuentro con la santidad y con la perfección de Dios. Porque si tú estás aquí sentado y estás escuchando, o si es tu devocional por las mañanas, que uno entra con agradecimiento a orar y a buscar a Dios, pero siempre en nuestra oración tiene que haber un ponernos a cuentas con Dios, cada día. Y si tú estás aquí o en tu devocional y tienes este pensamiento, bueno, es que yo no sé de qué arrepentirme. La realidad es que pues, he pedido perdón al Señor por muchas cosas, pues ya no sé qué pedirle perdón. Si eso está en tu mente en algún momento, o sea, eres de los que más necesitan buscar un arrepentimiento. Porque cuando uno ve la grandeza de la santidad de Dios, hasta las obras más perfectas que uno hace se vuelven sucias. O sea, tú te crees y tú y yo nos creemos buenos en algunos asuntos. O sea, seamos sinceros. Sé que a lo mejor no te voy a hacer levantar la mano, ni yo la voy a levantar, pero yo sé que en el fondo, en esto soy bueno. Aquí he sido buena gente, ¿no? Aquí me he comportado bien. Déjame decirte que hasta ese mejor acto, el mejor de tu vida que consideras que tuviste bondad, que tuviste misericordia, al lado de quién es Dios y lo santo y perfecto que es Él, es sucio. Entonces eso fue lo que se encontró aquí Isaías en el capítulo 6. Yo te pongo y te hago una pregunta para que entendamos en cierta manera Isaías. Imagínate que tú estás en medio de una comunidad totalmente rebelde, una comunidad X o Y de número, pero una comunidad que se da a los ídolos, que no obedece la palabra de Dios, que incluso difama el nombre de Dios. Imagínate que tú estás en medio de una comunidad viviendo así y tú eres el único que lee la palabra, que intenta obedecer al Señor, que ora, que busca a Dios. Seamos sinceros, ¿cómo te sentirías? El rey de esa comunidad. O sea, estos son unos malditos pecadores. Yo soy santo. ¿Sí o no? A todos no se nos pasaría eso por la cabeza. Es como el refrán que tenemos aquí en España que dice: en el país de los tuertos, no, el país de los ciegos, el tuerto es el rey, por lo menos ve por un ojo, ¿no? Así nos sentiríamos, porque es la tendencia de nuestro corazón, porque nos olvidamos del lugar tan humilde que tenemos que ocupar delante de ese Dios tan grande y tan santo que tenemos, que gobierna los cielos y la tierra. Entonces, así se sentía en cierta manera Isaías. Pero llegamos al capítulo 6 y todo su panorama es cambiado cuando ve el trono y la santidad de Dios. Vamos a leerlo. Versículo 1. Dice así: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Vio el trono de Dios. ¡Wow! Yo no sé si nos sobrepondríamos a una visión así. Yo no lo sé. Yo no sé si podría sobreponerme en mi corazón, en mi espíritu, a ver en todo su esplendor a Dios sentado en su trono.
Dice, y sus faldas llenaban el templo. ¿No os acordáis? Héctor predicó una vez sobre esto y nos explicó lo de las faldas. Está súper buena esa enseñanza, búscala si no en internet, la predicó aquí en la iglesia. Pero las faldas representaban la autoridad de un rey. Los propios reyes se las ponían, y esto significa de cómo sus faldas llenaban todo el lugar. O sea, su autoridad es la suprema sobre todos los reyes y naciones. Dice el versículo 2, por encima de él había serafines, eran ángeles que los define la Biblia como fuego. Cada uno tenía 6 alas y con 2 cubrían sus rostros. O sea, es tanta la escena de la gloria y la santidad de Dios en su trono que los propios ángeles con 2 de sus alas tienen que tapar su rostro porque no soportamos ver tan de cerca esa santidad y esa gloria de Dios. Wow. Dice, y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno y al otro daban 2 voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Esto suena al cielo, ¿verdad? ¿A cómo será en el cielo? Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo, ese humo de la gloria Shekinah de Dios. Dice el versículo 5, y ahí te va. Entonces dije, Isaías, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Ahora te explico algo. Cuando Isaías está usando la expresión ay de mí, no era una expresión que a él se le ocurrió, era una forma literaria y de escritura en ese tiempo para declarar un lamento o una queja, un dolor profundo. Ay de aquellos, ay de esto, ay de lo otro. Era, aunque lo conocemos porque lo hemos leído, pero era una expresión conocida en ese momento. De hecho, en el capítulo 5, no me da tiempo, léelo si quieres, pero Isaías declara 5 ayes también en el capítulo 5. ¿Sabes para quién eran los 5 ayes del capítulo 5? Para el pueblo. Ay de aquellos que hacen lo malo, ay de aquellos que esto, ay de aquellos que lo otro. Esta es la primera vez que Isaías exclama un ay, pero esta vez de mí. Un lamento por sí mismo. Ya no soy tan santo como yo pensaba en medio de este pueblo inmundo. Ahora resulta que soy tan pecador como ellos. Ahora resulta que necesito que me limpies igual que ellos. Resulta que mi pecado te ofende igual que el de ellos. Resulta que necesito arrepentirme y mirar tu santidad y mirar tu gloria para reconocer y lamentarme por mi propia desdicha, por mi pecado. Qué increíble cambio de mentalidad en Isaías aquí por ver la gloria de Dios. De hecho es curioso porque el ángel, lo hemos leído, ¿verdad? Le toca su boca y le dice, eres perdonado, es quitada tu culpa. Porque donde estaba Isaías pecando en gran manera era su juicio delante del pueblo. Dios no le había mandado a emitir juicios y a condenarlos. Dios le había mandado a simplemente ser un vocero para que se arrepintieran. Es limpiado sus labios de su pecado. Es un encuentro con la santidad y con la presencia de Dios que nos muestra nuestra condición. Iglesia, anhelamos ese vino nuevo. Anhelamos lo nuevo y lo fresco de parte de Dios. Anhelamos todo el mover del Espíritu Santo. Claro que lo queremos, yo lo sé. Pero es necesario un bautismo de santidad en nosotros. Es necesario una iglesia santa. Que la santidad nos haga verle a Él y no mirar todo lo demás, sino que nuestros ojos vean a Dios, vean su presencia, vean su gloria, vean su hermosura y le conozcan. Es necesario, no es un mensaje de antaño nada más, no es un mensaje de los antiguos profetas, no es un mensaje de un John Wesley o de un Jonathan Edwards, no, es un mensaje actual hoy. El arrepentimiento sigue siendo para hoy, es la llave. Es el camino que te lleva a Cristo. Si no te arrepientes, si no me arrepiento, ¿me va a seguir amando? ¿Me va a seguir dando oportunidades? ¿Me va a seguir extendiendo gracia? Sí. Pero el arrepentimiento es la llave para realmente que haya un cambio y una transformación en nosotros y nos podamos vestir de esa santidad que es el Señor.
Necesitamos ese bautismo, necesitamos, y te cuento todo esto para que nuestro corazón pueda anhelar, porque ¿sabes qué mentira ha metido el diablo en la mente de la iglesia? Que la santidad es algo pesado, es algo feo. Hablamos de santidad y uno piensa, santidad, no poder hacer nada de lo que quiero hacer, ¿verdad? ¿A que te viene a veces ese pensamiento? Santidad, santidad. Ya me van a decir que me aparte de todo, que no puedo hacer nada. No, eso es una mentira del enemigo. La santidad es el reflejo de ese Dios santo en nosotros. La santidad es reconocer lo inferiores que somos, lo necesitados que estamos diariamente de su perdón, de ser santificados. Hay tanto pecado que sigue saliendo y saliendo. ¿No te sientes a veces así? Como una bolsa que sigues sacando y sigues, y Señor, ¿y cuándo se va a acabar? Pues el proceso de santificación acabará el día que estemos con Él en su presencia, en el cielo. Pero mientras tanto, ¿qué nos toca? Avanzar. Y el arrepentimiento es la llave para que nuestra mente sea totalmente transformada.